Buenas Estamos noches, aquí todos. licenciada. Fíjense que ahora hay algunas normas que hay que cumplir. Buenas noches. Solo tenemos que enviar una foto del ingreso a clase y otra foto de la salida de clase, ¿verdad? Para chequear la asistencia de los profesores. Ni modo, tenemos que acatar las disposiciones. Ahora que todo se ha vuelto tan difícil. Muy bien. Vamos a... Creo que el video que iba a exhibir lo voy a dejar para de último. Creo que es más práctico así y aprovechamos el tiempo para ver las filminas, ¿verdad? Entonces, les voy a exhibir unas filminas de la clase para completar lo que habíamos dejado. Y en esta ocasión vamos a seguir con la validez de la norma. No sé hasta dónde habíamos visto con ustedes, porque a veces cuesta saber en dónde nos quedamos. Pero ustedes me van a decir, yo les voy a exhibir las filminas y ustedes me indican, por favor. Vamos a ver. Ustedes me dicen, ya habíamos visto el concepto de validez de la norma. O este otro. O esta es la ley eterna. Creo que esto sí lo vimos. El movimiento codificador. Luego la aparición del positivismo legalista y la aparición del positivismo sociológico antiformalista, ¿verdad? Entonces, no sé si nos quedamos ahí, jóvenes, por favor, recuerden. No, licenciada, es mucho más antes. Antes, aquí, no, Sí. por aquí, ¿verdad? Ya no recuerdo haber visto ese tema, movimiento codificador. ¿Fue antes de eso, licenciada? Yo creo que fue en la tercera diapositiva que nos quedamos. Bueno, se las voy a trasladar todas. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Porque ahí solo estamos enumerando los principales hechos históricos del desarrollo del derecho, ¿verdad? En la número 4 nos quedamos, licenciada, en el concepto. Solo fue en eso. En esta. En esa, ajá. Ah, bueno, está bien. Entonces, en el concepto de validez del naturalismo y el positivismo jurídico legalista, haciendo una comparación entre ambos. Es que ambas son corrientes del derecho, ¿verdad? El justnaturalismo y el positivismo jurídico legalista. Al principio pareciera que fueran contrapuestas. Entonces, por eso se habla del concepto de validez en el justnaturalismo y en el positivismo jurídico legalista, formalista. Estas corrientes surgieron pues desde la época de los santos padres, ¿verdad? En la época de San Agustín de Hipona. Entonces el naturalismo puede ser teológico. Bueno, el naturalismo surge en la teología fundamentalmente, ¿verdad? Pero según la teología, en un principio, pues las ideas del derecho venían dadas por un ser supremo que era Dios, cosa que sustentaban los padres de la época de San Agustín de Hipona y de Santo Tomás de Aquino. Acuérdense que ellos fueron los que iniciaron con la impresión, la edición, mejor dicho, de la Biblia, ¿verdad? La primera Biblia. Fue en esa época que se hizo. Y por supuesto eran un conjunto de normas de obediencia
y de comportamiento que abrigaban una serie de normas morales, éticas, incluso jurídicas, ¿verdad? Que después fueron, aparte de religiosas también, que después fueron desagregando los glosadores, lo que se llamó el movimiento codificador, ¿verdad? Entonces, un poco están estos comentarios aquí, ¿verdad? Que son, pues, es lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Que el naturalismo puede ser teológico o puede ser laico o racional. En un principio era teológico, después se volvió laico racional porque se dieron cuenta los filósofos que también el hombre podía crear esos fines, esas normas. Entonces, el teológico sostenía, ¿verdad? Por una parte, que el derecho natural o justo se originaba del hombre como hijo de Dios. Esto es las primeras experiencias, ¿verdad? Pero de ahí evolucionan van evolucionando las corrientes y pues el derecho se convierte en válido porque dice que también el hombre puede elaborar normas, principios, derecho natural, definir la justicia, en fin, todo eso que se refería solamente a las normas venidas por Dios. Después se dan cuenta que los mismos individuos pueden también elaborar. Ahora, los sofistas, pues esta es solo una anotación aquí, ¿verdad? Para hacer una comparación. Señalaban la contradicción entre aquello que por naturaleza permanece invariable y aquello que surge de la convención o acuerdo o por voluntad de poder manifestada en hábitos, costumbres y finalmente en la ley, ¿verdad? Estos eran los sofistas que decían que había contradicción entre lo que es de Dios y lo que podría, digamos, ellos hablaban de la naturaleza. Ajá. Y en lo otro, que esto permanece invariable y que se parece más al derecho natural. Y aquello que surge de la convención o acuerdo por voluntad manifestada en la costumbre del hombre, ¿verdad? O en hábitos del hombre, que ya eso es ley. Y es lo que se va configurando después como derecho positivo, ¿verdad? Pero aquí hay cosas más claras, ¿verdad? Entonces se iniciaba el análisis. Ay, no puede ser que no les haya dado nada a ustedes. En la etapa medieval, según San Agustín de Hipona y don Santo Tomás de Aquino, pues existía una ley eterna, ¿verdad? Que se descomponía en dos más, que era la ley natural, o sea, el naturalismo, y la ley positiva, el positivismo, ¿verdad? Y digamos, cuando San Agustín hablaba de la justicia, en la ley positiva decía que no es ley la que no es justa. Y por supuesto que tenía razón, ¿verdad? Pero como surgen también los procedimientos para aplicarla posteriormente, ¿verdad? Entonces ya se cuenta con el derecho sustantivo y el derecho procesal, o sea, el adjetivo. Y la ley natural, ¿verdad? Que digamos que esto se identificaba más que todo con la ley, con el naturalismo, que era una ley eterna también. Pero esta es solo una forma de presentarlo para comprenderlo. Así es de que de eso no se preocupen. Preocúpense de lo que vamos a decir a continuación. Entonces, después de la etapa medieval, surge el movimiento codificador y las grandes codificaciones. O sea, por ejemplo, tenemos la época de los glosadores y los posglosadores, que fue más o menos en el siglo XVI, XVII. Me parece que estas codificaciones es cuando aparece el derecho privado y después aparecen los códigos
civil, penal, y así conforme iba evolucionando la sociedad, se fueron separando las normas, ¿verdad? También había que separar las normas morales, las éticas, los convencionalismos sociales, no solo las normas propiamente jurídicas. Y me parece que este movimiento llevó todo un siglo para realizarse. Creo que fue tal vez en el siglo entre 16, 17, por ahí, ¿verdad? Pero el movimiento siguió, siguió y siguió y siguió, hasta tener el derecho como lo conocemos ahora. Entonces, este movimiento codificador sirvió para ordenar pautas contradictorias o anacrónicas de cosas que ya no debían aplicarse y heterogéneas que regulaban las relaciones sociales y políticas. Y permitió, acuérdense que ahí entre sociales y políticas todavía no existía el derecho privado, como el derecho de familia, el derecho civil, porque el derecho civil tiene mucho de los derechos humanos también. Cuando se permite a los miembros de la gleba ya tener una familia, ¿verdad? Que en la etapa feudal no, sí se les permitía, pero con intromisión de los señores feudales. Entonces, todos esos acontecimientos requerían nuevas normas. Por ejemplo, las relaciones entre parejas requerían, pues, formalizarlo en un matrimonio, ¿verdad? El nacimiento de los hijos requería registrar el nacimiento de cada uno de ellos, el nombre que se le iba a dar y los apellidos. Que así fueron surgiendo las ideas de qué apellido era primero, que ahora en México ustedes han oído esa ley Valeria y todas esas leyes, que dice que ahora los hombres no le van a dirigir ni la mirada a las mujeres, porque los pueden meter a la cárcel. Eso está muy de moda en México. Y que ahora hay una ley que ordena que no necesariamente a los niños se les va a poner primero el apellido de los padres, sino será el de las madres, que es lo correcto, dice México, porque son las madres las que paren a los hijos, pues. Entonces, digamos que se va abandonando un poco el modelo vamos a ver, el modelo ese patronímico, ese, ¿cómo les podría decir yo? Masculino, ¿verdad? O del padre. Y ese lugar lo va tomando la madre dentro de la familia. O sea, es un poco como abandonar el patriarcado y asumir el matriarcado, ¿verdad? Y esa es ese es el gran tema de todos los videos. Es bueno verlo. Entonces, cuando aparece este movimiento codificador, ordena el derecho, ¿verdad? Permite el orden y la racionalización de todos aquellos materiales normativos, según la clase y el orden al que pertenecen. Se estableció entonces un nuevo orden jerárquico de las normas. Primero las normas más generales, ¿verdad? Más preceptivas, más del derecho natural, como eran las normas de una constitución o, o digamos una carta de derechos de toda la nación, que fue como se llamó primero. Luego surgieron las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano, las declaraciones de los derechos humanos universales, etc. Y buena parte de esas están precisamente eh, consignadas en las cartas fundamentales de la ONU y de la OEA. Y estas reglas del derecho fueron fundando el Estado liberal en oposición al Estado conservador o monárquico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes ven esa serie de Valle Salvaje, no puede ser que no la veamos. Entonces, eso es digamos, del siglo XVIII, me parece, corresponde más o menos al siglo XVIII. Y es donde hay algunas normas en las que se establece que las mujeres no tenían derecho a heredar bienes, ni patrimonio, ni condados, ni ducados, ni nada de eso. Estaban excluidas. Si había un hombre en la familia, entonces él sí tenía el derecho, aunque no fuera, digamos, cercano a los dueños, ¿verdad? O a los padres.
aunque fuera, por ejemplo, un sobrino, tenía más derecho que cualquiera de las hijas del duque, digamos. Entonces, como que era un poco injusto, ¿verdad? Pero eso era lo que se manejaba. Entonces se estableció un nuevo orden jerárquico de las normas, nuevas reglas del derecho que fundaron los estados, ya el estado liberal en oposición a las monarquías. Y el código pues se convirtió pues en la única fuente de validez del derecho. Porque también hay que tomar en cuenta que en esa época había que crear un nuevo poder, que fue el filósofo Montesquieu eh, propuso o estudió y se creó el organismo judicial, porque no existía el organismo judicial. Entonces, hay que tener en cuenta esos datos y esos nombres, ¿verdad? Entonces aparece el positivismo legalista y formalista en Francia, en primer lugar. Y en primer lugar porque en Francia surge el Código de Derecho Civil, el primer Código de Derecho Civil en la época de Napoleón. Y entonces ese código ya se utilizaba como un manual o prontuario básico para los jueces que atendían asuntos de familias, ¿verdad? Era una forma más breve y simple de, digamos, de resolver los conflictos en esa materia, lo cual le resta protagonismo pues a las fuentes del derecho. En segundo lugar, pues la primacía del argumento del legislador racional o de su autoridad como legislador. Esto quiero detenerme aquí un momento. La interpretación de las normas en ese momento, en esa época, se le daba preeminencia para la interpretación al legislador o al parlamentario. Ustedes pueden verlo aquí. No al juez como es ahora. Al juez solo se le dejaba ser un repetidor de las normas, pero ¿quién resolvía los conflictos particulares? Era el juez. Entonces era un problema que el juez solo repitiera las normas, porque nunca hay dos casos iguales. Y a esa interpretación se le llamó exégesis, pero no había tal interpretación, pues. Exégesis hay ahora, porque la exégesis significa interpretación de las normas, ¿verdad? Pero en esa época no se le daba ese privilegio al juez. Y en tercer lugar, pues, que se dio la tesis de la separación de poderes planteada por Montesquieu. Se escribe Montesquieu, jóvenes, se pronuncia Montesquieu. ¿Oye? Entonces,